La luz del sol se colaba a través de las cortinas color crema, creando fantasiosas sombras sobre las encimeras de mármol. Briar Holt se apartó de la ventana y removió pensativamente su bebida con una cuchara de plata. Le encantaban esos momentos matinales en los que toda la casa se llenaba de paz y tranquilidad. Dentro de unas horas llegaría otro cliente, un abogado de éxito que le había encargado un retrato de su hija graduada. Briar pasó la mano por la cocina de madera de cerezo y sonrió involuntariamente. Esta casa de Rockford Avenue era su sueño hecho realidad, una herencia de su padre. 2 plantas, 5 dormitorios, un estudio con una ventana panorámica que daba al jardín y un patio trasero con un cenador y un estanque en miniatura. Casas como esta en esta parte de Wichita eran símbolo de éxito y prosperidad. Bree, ¿has visto mi corbata azul? La voz de Ashton resonó por toda la casa. En el primer cajón de la cómoda, a la derecha, respondió ella automáticamente, tomando un sorbo de café. Él entró en la cocina un minuto después, alto, impecablemente vestido, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y unos atentos ojos marrones que rara vez traicionaban sus verdaderos sentimientos. Eres un genio de la organización. Ashton le dio un beso en la mejilla, cogió el termo de café que le habían preparado y se dirigió a la salida. Hoy hay una reunión importante con posibles inversores. No me esperes para cenar. ¿Otra vez? Briar no pudo ocultar su decepción. Es la tercera vez esta semana. Ashton se quedó inmóvil en la puerta, con los hombros sutilmente tensos. Ya hemos hablado de esto. Este es el momento más importante. Si todo va según lo previsto, podremos permitirnos esas vacaciones en Europa con las que sueñas. Es que... Briar empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué sentido tenía discutir? Ashton siempre encontraba argumentos que la hacían sentir egoísta. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Briar suspiró y miró el reloj. Faltaban 2 horas para que llegara el cliente, tiempo suficiente para preparar el estudio y ponerse a trabajar. Su estudio del segundo piso era el corazón de la casa. Luminoso, espacioso, con un techo alto y una ventana al norte. El lugar perfecto para un artista. En las paredes colgaban sus mejores obras, retratos, paisajes y algunos cuadros abstractos que creaba para el alma. En un rincón estaba la silla favorita de su padre, trasladada de la vieja casa tras su muerte. Briar dispuso los materiales, preparó el lienzo y se sumergió en sus recuerdos. Ashton y ella se habían conocido en una subasta benéfica hacía 6 años. Ella había puesto a la venta uno de sus paisajes y él estaba allí como invitado. Ashton estaba empezando a labrarse una carrera en una empresa de inversiones, pero ya destilaba confianza y ambición. Tienes un sentido del color asombroso, le dijo mientras miraba su cuadro. Ella se sintió avergonzada, poco acostumbrada a los cumplidos de hombres tan elegantes. Su conversación se prolongó durante el resto de la velada, y una semana después él la invitó a cenar. 3 meses después ya vivían juntos, y un año más tarde se casaron. El timbre sonó, sacando a Briar de sus recuerdos. Su cliente había llegado antes de la hora acordada. Bajó las escaleras, se peinó el pelo rojizo hacia atrás y abrió la puerta. Buenas tardes, señor Baxter. Espero no haber llegado demasiado pronto. El abogado parecía un poco avergonzado. En absoluto. Pase. El estudio está listo. Mientras subían las escaleras, Briar notó la mirada de admiración de su cliente, que observaba el interior de la casa. Es una casa preciosa, señora Holt. Su marido debe de tener mucho éxito. En realidad, Briar sonrió ligeramente. La casa la compré con mi propio dinero, una herencia de mi padre. Oh, siento la suposición, dijo el señor Baxter avergonzado. No pasa nada. Mucha gente piensa eso, respondió ella, acostumbrada a ese tipo de reacciones. Cuando el cliente se marchó, Briar volvió al boceto del futuro retrato. El trabajo la ayudaba a no pensar en el creciente vacío en la relación con su marido. Antes habían pasado horas hablando de todo lo que había en el mundo, haciendo planes, soñando. Ahora vivían sus propias vidas, cruzándose de vez en cuando durante el desayuno o la cena. El teléfono vibró, anunciando un mensaje entrante. La suegra de Violet le estaba recordando la cena familiar del próximo fin de semana. Briar arrugó la nariz. Las relaciones con la madre de Ashton siempre habían sido tensas.
Violet Holt era una mujer seca y calculadora, que nunca ocultaba su decepción por la elección de su hijo. ¡Un artista! ¿En serio, Ashton? Necesitas una mujer que te ayude en tu carrera, no que te haga perder el tiempo pintando, dijo tras su primer encuentro, sin saber que Briar podría oírla. La noche llegó con sigilo. Briar encendió las luces del estudio, examinando el boceto del retrato de la chica. Algo iba mal. Tal vez unos rasgos demasiado idealizados. Los clientes le pedían a menudo que las hiciera más atractivas, pero ella prefería mantener su personalidad y carácter. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta principal al abrirse. Briar miró sorprendida el reloj. Solo eran las 8 de la tarde, demasiado pronto para que Ashton regresara, sobre todo el día de una reunión importante. «Bree, ¿estás en casa?» Su voz sonaba extraña, casi tensa. «En el estudio», respondió ella, dejando a un lado sus pinceles. Ashton subió las escaleras, llevando una botella de vino y un ramo de sus peonías favoritas. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero sus ojos permanecieron cautelosos. ¿Había terminado pronto la reunión?, preguntó Briar, aceptando las flores. «Reprogramada para mañana», respondió él evitando una mirada directa. «Pensé que podríamos pasar la tarde juntos. Hacía tiempo que no lo hacíamos». Algo en su actitud alertó a Briar, pero lo ignoró. Tal vez solo estaba cansado, o quizá por fin se había dado cuenta de lo poco que se veían. Durante la cena, Ashton habló de trabajo, de nuevos clientes y de inversiones prometedoras. Hablaba deprisa, saltando de un tema a otro, mirando a menudo el teléfono y saliendo 2 veces a contestarlo. «¿Ocurre algo?», preguntó Briar cuando regresó tras la segunda llamada. «Hoy pareces tenso». «Son cosas del trabajo», dio un gran sorbo de vino. «Háblame de tu nuevo encargo». Le habló del retrato de la hija del abogado, pero sintió que su marido no la escuchaba. Su mirada vagaba por la habitación como si buscara algo o lo comprobara. «Ashton». Briar le cubrió la mano con la suya. «¿Seguro que estás bien?» «Por supuesto», entrelazó sus dedos, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Últimamente he tenido mucho trabajo. Por cierto, hoy he hablado con mamá. Vuelve a tener problemas con la atención». «Lo siento», contestó Briar, aunque dudaba de la preocupación de Violet por su salud. A menudo utilizaba sus dolencias para manipular a su hijo. «Me había preguntado si podíamos pasarnos esta semana sin esperar al domingo. Tengo reuniones con clientes el miércoles y el viernes». «Entiendo», dijo Ashton rápidamente. «Está bien, iré solo». Después de cenar, se sentaron en el salón a ver una película, pero Briar podía percibir que Ashton estaba pensando muy lejos. No dejaba de mirar el móvil y se estremecía con cada sonido exterior. «¿Hablamos?», sugirió ella cuando se dio cuenta de que él no seguía la historia. «¿Sobre qué?», parecía casi asustado. «De nosotros, Ashton. Vivimos como compañeros de piso. No recuerdo la última vez que mantuvimos una conversación de verdad o...» tartamudeó. «Estuvimos cerca». Él suspiró, frotándose el puente de la nariz, un gesto que aparecía cuando se sentía acorralado. «Lo sé, Bree. Es solo que ahora es un momento difícil en el trabajo. Estamos lanzando un nuevo paquete de inversiones, y mi puesto en la empresa depende de su éxito. Solo ten paciencia conmigo». «Ten paciencia conmigo», ha sido la frase durante más de un año. Primero fue adaptarse al nuevo puesto, luego los informes trimestrales, luego conseguir nuevos clientes. «Estoy cansado de ser paciente, Ashton. Creo que nos estamos distanciando». «¿Qué estás sugiriendo?». Hay una defensa en su voz. «No lo sé. ¿Qué tal unas vacaciones? Unos días los dos solos, sin trabajo, sin teléfonos, sin tu madre. No es un buen momento». «¿Cuándo será?». Briar levantó la voz, algo que rara vez hacía. «¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? ¿Cuando por fin te asciendan y tengas nuevas responsabilidades?». Ashton se levantó del sofá, con el rostro tenso. «Lo hago por nosotros, Briar. Por nuestro futuro. Si no puedes entender eso...». «Solo me doy cuenta de que nuestro presente está pasando de largo». Ella también se levantó. «Y en ese presente, apenas estás ahí para mí». Estaban uno frente al otro, separados no solo por el espacio del salón, sino también por un creciente abismo de incomprensión. El timbre del teléfono de Ashton rompió el momento.
Miró la pantalla y se puso pálido. «Tengo que contestar», murmuró mientras salía de la habitación. Briar se quedó sola, escuchando los retazos apagados de la conversación del pasillo. «No, ahora no. Te lo dije. Está bajo control. Dame tiempo». Cuando Ashton regresó, su rostro era una máscara de calma, pero sus manos temblaban ligeramente. «Lo siento. Llamada importante de un cliente. Mira, ¿podemos retomar esta conversación más tarde? Te prometo que hablaremos de ello. Pero hoy no». Le besó la frente y subió las escaleras. Briar lo oía pasearse por el dormitorio, abriendo y cerrando cajones. Definitivamente, algo estaba pasando, y ella no podía evitar la sensación de que no era solo relacionado con el trabajo. Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido que fingía dormir, Briar pensó en la casa que una vez había parecido la realización de su sueño de una vida matrimonial feliz. Ahora aquellas paredes eran testigos de la silenciosa desintegración de lo que ella creía sólido e inmutable. Ashton se dio la vuelta mientras dormía y su mano tocó casualmente el hombro de ella. Briar no se apartó, atrapando el momento de intimidad que cada vez era más raro. La mañana estaba nublada. Briar se quedó mirando por la ventana, observando las gotas de lluvia que caían por el cristal, formando extraños dibujos. Por tercera semana consecutiva, Ashton se había ido a trabajar antes de lo habitual y había vuelto pasada la medianoche. Ayer descubrió que había protegido su portátil con una contraseña, aunque siempre lo dejaba abierto. Sonó el teléfono de Briar. El número de su suegra apareció en la pantalla. «Buenos días, Violet», intentó Briar sonar amable, aunque se le retorcían las entrañas por la conversación que se avecinaba. «He llamado a Ashton, pero no contesta». La voz de Violet sonaba seca y exigente. «Se suponía que iba a venir ayer con el papeleo. Volvió tarde. Estaba muy cansado. Se le habrá olvidado». Briar puso sus excusas habituales, aunque no recordaba que él hubiera mencionado el viaje a casa de su madre. «Típico», resopló Violet. «Tengo una cita con un asesor financiero a las 12. Necesito los documentos antes. Se lo diré en cuanto lo vea. ¿Sigue en casa? ¿No tendrá una crisis de oficina?» Había sospecha en la voz de su suegra. Briar se quedó helada. Ashton dijo que iba a una conferencia en una ciudad vecina. Había salido temprano. «Una conferencia», dijo sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. «¿Qué conferencia?» Violet no ocultó su escepticismo. «Ayer me había dicho que estaba todo el día en la oficina por problemas con inversores chinos». La mentira de Ashton golpeó a Briar como una bofetada. Inspiró profundamente, tratando de mantener la compostura. «Debo de haberme confundido. De todos modos, le diré que has llamado. Hazme el favor». Violet ni siquiera se despidió. Se limitó a desconectar. Briar colgó el teléfono y se dejó caer en la silla. No era la primera contradicción en las palabras de Ashton últimamente. Hace una semana, había dicho que estaría en la oficina hasta tarde, pero una compañera que había llamado para confirmar los detalles de un retrato corporativo se había sorprendido al saber que no estaba en casa. Había salido de la oficina a las 5. Decidida a distraerse con trabajo, Briar subió al estudio. En el caballete había un retrato casi terminado de la hija del abogado. Unas cuantas sesiones más y podría terminarlo. Cogió el pincel, pero no pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido y a la llamada de Violet. Violet Holt siempre había sido una persona complicada. Al enviudar a una edad temprana, había criado sola a Ashton, invirtiendo toda su energía y recursos en su educación y carrera. Para ella, el éxito solo se medía en dinero y estatus. Nunca ocultó su decepción cuando su hijo se casó con una artista y no con la hija del socio comercial con el que había intentado emparejarlo. Briar recordaba su primer encuentro. Había sido poco antes de la boda, en una cena en casa de Violet. «¿Así que pintas cuadros?», le había preguntado Violet, mirándola de pies a cabeza. «¿Y cómo es? ¿Lucrativo?» «Hago retratos por encargo», respondió Briar. «Tengo clientes fijos y exposiciones. Pero eso no se puede comparar con un trabajo de verdad, ¿verdad?». Violet sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Con seguro médico y plan de pensiones?» «Mamá», intervino entonces Ashton. «Briar tiene mucho éxito en su campo». «Por supuesto, cariño». Violet le dio unas palmaditas en el brazo. «Solo me preocupa su futuro. La vida familiar requiere estabilidad.
Las cosas con Violet no habían mejorado desde entonces. Su suegra aprovechaba cualquier oportunidad para insistir en la frivolidad de la elección de carrera de Briar y recordarle sus sacrificios económicos por la educación de su hijo. El Día de Acción de Gracias del año pasado había sido especialmente estresante. Violet preguntó por los planes para los niños y no ocultó su desaprobación cuando Briar dijo que aún no estaban preparados. En mis tiempos, las mujeres no posponían la maternidad por un pasatiempo, comentó Violet, poniendo desafiante pavo en el plato de su hijo. Mi trabajo no es un pasatiempo, Violet, replicó Briar. Es mi profesión. Ah, claro, asintió su suegra con condescendencia. Ashton me ha dicho que tu padre te ha dejado una suma considerable. Debe de ser agradable poder hacer lo que te gusta sin preocuparte por las facturas. Briar guardó silencio, aunque por dentro estaba furiosa. Ashton, como de costumbre, no defendió a su mujer, prefiriendo el papel de pacificador. De repente, Briar se dio cuenta de que llevaba 20 minutos delante de su caballete y no había hecho ni una pincelada. Guardó el pincel y decidió llamar a Ashton. Sonó, pero él no contestó. Al cabo de un minuto, llegó un mensaje. En conferencia. Te llamo más tarde. Los informes cortos en lugar de conversaciones se habían convertido en la norma. Hacía 6 meses podría haberla llamado en mitad del día solo para decirle que la echaba de menos. Ahora su comunicación se reducía a intercambiar información sobre horarios y planes. El día se alargó lentamente. Hacia el anochecer, Briar decidió poner orden en su despacho. Mientras ordenaba los papeles, encontró un extraño sobre sin marcar. Dentro había documentos con el encabezamiento Acuerdo preliminar de venta. A Briar le dio un vuelco el corazón cuando vio la dirección de su casa y la cantidad. $700,000. La confusión fue sustituida por la sorpresa. ¿Ashton iba a vender la casa? ¿Sin que ella lo supiera? Volvió a mirar los papeles, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. El documento estaba fechado la semana pasada y tenía notas manuscritas. Prepago recibido. Finalizar la cláusula de indemnización. Briar se hundió en la silla, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. La casa estaba registrada a su nombre, pero Ashton tenía poder notarial para las transacciones inmobiliarias. Había firmado el papeleo hacía 3 años, cuando se había marchado a una larga exposición en Europa, y desde entonces no había cancelado el poder sin siquiera pensarlo. El portazo de la puerta principal hizo que Briar se sobresaltara. Se apresuró a devolver los documentos al sobre y salió al salón. Ashton parecía agotado. Tenía la corbata floja, el pelo revuelto y sombras bajo los ojos. ¿Qué tal la conferencia?, preguntó Briar, observando su reacción. Bien, dejó el maletín en el sofá. Mucha información nueva. ¿Y los inversores chinos no causaron ningún problema? Briar no le quitó los ojos de encima. Ashton se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué inversores? Ha llamado tu madre. Dijo que ayer tenías que llevarle unos documentos, pero que te olvidaste, y que tenías problemas con los inversores chinos, no con la conferencia. La cara de Ashton se contorsionó durante un segundo, pero se recompuso rápidamente. Ah, eso. Sí, hay algunas dificultades con los inversores, pero son temas de actualidad. Se frotó las sienes. La conferencia iba por otros derroteros. Mamá está confundiendo los detalles. ¿No dijiste que ibas a verla ayer? Surgió espontáneamente. Ashton se dirigió al bar y se sirvió un whisky. Quería hablar de sus inversiones. No tuve tiempo de pasarme. ¿Y qué clase de documentos tenías que llevarle? Solo una formalidad, un informe sobre su cartera de acciones. Dio un gran sorbo. Mira, estoy muy cansado. ¿Podemos hablar de esto mañana? Briar quiso preguntar por los papeles que había encontrado, pero algo la detuvo. Su intuición le decía que no era el momento de una confrontación directa. Por supuesto, se obligó a sonreír. He preparado la cena. ¿Quieres un poco? No, gracias. He comido algo a la vuelta. Se dirigió a las escaleras. Me daré una ducha y me acostaré. Briar lo siguió con la mirada, sintiendo que la distancia entre ellos crecía. ¿A qué clase de juego estaba jugando Ashton? ¿Y qué clase de documentos iba a llevarle a Violet? Durante los días siguientes, observó atentamente a su marido. Ashton estaba cada vez más distante. Varias veces le oyó hablar por teléfono en su despacho.
bajando la voz cuando ella pasaba. Una vez, al entrar en la habitación, lo vio cerrar apresuradamente el portátil. El viernes por la noche, Ashton llegó a casa con una expresión inusualmente sombría en el rostro. Cenó en silencio y se retiró a su estudio, pero regresó media hora después al salón, donde Briar leía un libro. «Tenemos que hablar», dijo tomando asiento en el sillón de enfrente. «Te escucho». Briar cerró el libro, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Y hemos tenido algunas dificultades financieras», empezó Ashton, evitando una mirada directa. «¿Qué clase de complicaciones?» Briar dio un paso adelante. «No has dicho nada de problemas de dinero. Se han ido acumulando poco a poco». Se frotó las manos, un gesto que le salía cuando estaba nervioso. Unas cuantas inversiones habían salido mal, más el aumento de los gastos, las hipotecas. «No tenemos hipoteca, Ashton», le recordó Briar. «La casa está totalmente pagada». «Sí, claro que me he expresado mal», refunfuñó. «Me refería a los demás gastos fijos. De todos modos, no es una situación catastrófica, pero necesita atención». «¿Es grave?» «Nos las arreglamos, pero tendremos que apretarnos el cinturón». Se levantó y se dirigió a la ventana. «Quizá deberíamos pensar en mudarnos a algo más compacto». Briar sintió que se le cerraban las tripas. Era el momento. La estaba llevando a la idea de vender la casa. «No es una opción, Ashton. Sabes lo que esta casa significa para mí». «Lo sé», suspiró. «Pero a veces hay que tomar decisiones difíciles». «¿Por qué no habéis hablado antes de los problemas económicos?», preguntó Briar, tratando de captar el más mínimo cambio en su rostro. «No quería molestarte», respondió con demasiada rapidez. «Creí que podría arreglármela sola». «Estamos casados, Ashton. Este tipo de cosas nos afectan a los dos». «Tienes razón», asintió con culpabilidad. «Debería habértelo dicho antes». «¿Qué pasó exactamente con la inversión?» «La empresa tecnológica en la que invertí se hundió», dijo con seguridad, como si hubiera ensayado la historia. «Y otras acciones se hundieron por un escándalo de gestión». «¿Sabe tu madre algo de los problemas?» Ashton se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. «Sí, se lo conté el otro día». «¿Qué te dijo?» «Que deberíamos ser prácticos», sonrió sin alegría. «Ya conoces a mi madre. La estabilidad económica es lo más importante para ella». Briar recordó los documentos de la venta, así que ya había empezado a actuar sin esperar su consentimiento. «¿Quieres mi opinión?», le preguntó sin rodeos. «Por supuesto», volvió a su silla. «Quiero que tomemos esta decisión juntos». «Bien». Briar cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces mi decisión es no vender la casa. Puedo aceptar más pedidos, subir mis precios. Tengo clientes fijos». «No será suficiente». Ashton sacudió la cabeza. «Estamos hablando de mucho dinero». «¿De cuánto?» «Casi 200,000», contestó, y Briar vio que se le movía la comisura de los labios, señal inequívoca de que no decía la verdad. «¿200,000?», repitió ella. «¿Y todo esto nos ha llegado de repente?» «No de repente», Ashton cogió su vaso. «Fue un deterioro gradual. Intenté resolver el problema sin involucrarte, pero... ¿Pero qué? Pero ahora tenemos que plantearnos seriamente vender la casa», terminó con firmeza. «Es la solución más sensata». Briar miró a su marido, intentando verlo como el hombre con el que se había casado. Pero frente a ella se sentaba un extraño, tenso, reservado, que evitaba las miradas directas. «Lo pensaré», dijo al fin, «pero no te prometo nada». «Gracias», parecía casi tranquilizado. «Sabía que lo entenderías». Cuando Ashton se fue a la cama, Briar se quedó en el salón, repasando mentalmente los detalles de su conversación. Algo no cuadraba. Si el problema se había ido acumulando poco a poco, ¿por qué había permanecido callado todo este tiempo? ¿Y por qué la cantidad que figuraba en los documentos era 700,000 y no 200? Al día siguiente, Briar decidió visitar a Violet. Quizás su suegra supiera más de lo que estaba pasando. Ashton anunció que se iba unas horas a la oficina y Briar aprovechó su ausencia. La casa de Violet estaba en las afueras de Wichita. Una ordenada mansión de una sola planta con un jardín bien cuidado. Su suegra se sorprendió al ver a Briar en la puerta. «¿Ocurre algo?», preguntó en lugar de saludar. «Tenemos que hablar», respondió Briar, entrando en la casa sin invitación. Violet la condujo de mala gana al salón,
que siempre estaba en perfecto orden. Si buscas a Ashton, no está aquí, dijo Violet, sentándose en una silla. He venido a hablar contigo. Briar permaneció de pie. Ashton habló de los problemas financieros. Mencionó que había hablado contigo. El rostro de Violet permanecía imperturbable, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Sí, habló de la situación conmigo. ¿Y qué le aconsejaste? El mismo consejo que le daría a cualquier madre sensata. Resolver los problemas, no huir de ellos. ¿Y vender la casa es la solución? Preguntó Briar sin rodeos. Violet apretó los labios. A veces hay que sacrificar la comodidad por la estabilidad. Estás viviendo en una casa que no te puedes permitir. La casa está totalmente pagada, objetó Briar. Y se compró con mi dinero. Dinero que te llegó a cambio de nada. Violet se encogió de hombros. No es algo que se haya ganado. Briar ignoró el golpe. ¿Qué está pasando realmente, Violet? Ashton lleva semanas actuando de forma extraña. Ha estado mintiendo sobre su paradero, evitando conversaciones, y ahora de repente anuncia una crisis financiera. Mi hijo trabaja duro para manteneros a los dos, dijo Violet con frialdad. Si no comparte contigo todos los detalles de su trabajo, quizás sea porque no te interesa lo suficiente. Soy su esposa. Tengo derecho a saber lo que pasa. Deberías hablar con él, no venir a quejarte. Violeta se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Y si de verdad quieres a mi hijo, pensarás en su bien, no en tu propio apego a la casa. Briar se dio cuenta de que no conseguiría nada de su suegra. Al salir, vio una foto de Ashton con una mujer en la mesa del vestíbulo. Estaban de pie frente al mar, sonriendo a la cámara. La foto era claramente reciente. Ashton llevaba la misma camisa que se había comprado hacía un mes. ¿Quién es esa?, preguntó Briar señalando la foto. El colega de Ashton, respondió Violet rápidamente, poniendo el marco boca abajo. Estaban en un retiro de la empresa, un retiro del que él nunca había dicho nada. Un retiro durante el cual, según él, había estado haciendo horas extras en la oficina. Mientras conducía hacia su casa, Briar sintió que la confianza crecía en su interior. Ashton ocultaba algo, y no se trataba solo de dinero. Un fresco viento primaveral agitó el pelo de Briar al girar en la entrada de su casa. La visita a su suegra no le había aclarado nada, solo había aumentado las sospechas. De camino se había detenido en la galería donde se exponía su obra para discutir los detalles de su próxima exposición individual. Pero la conversación con el comisario no había ido bien. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía en casa de Violet y a la reticencia de Ashton. El coche de su marido no estaba en la entrada. Briar aparcó y caminó hacia la casa, observando que el césped parecía descuidado. Normalmente el jardinero venía los jueves, pero ayer no había venido. Otra rareza que se sumaba al panorama general. Al pasar junto al buzón, decidió mirar el correo. Entre los folletos y facturas habituales, había un sobre grande de papel grueso, con el logotipo del bufete de abogados Morrow y Asociados. Briar abrió el sobre antes de llegar a casa y se quedó helada al mirar el contenido. Era el contrato definitivo de venta de la casa. En la primera página figuraban los datos del comprador, una empresa llamada Ocean View Investments, y el importe de la operación, $700,000. En la esquina superior había una nota, copia firmada para información del propietario. Briar pasó los ojos por el documento, sin creer lo que estaba viendo. Ashton había firmado el contrato hacía 3 días. Hacía 3 días. Y ayer acababa de iniciar una conversación sobre la posible venta de la casa. Irrumpió en la casa, con los papeles en la mano. Arrojó el bolso al sofá, subió al dormitorio y empezó a revisar frenéticamente cajones y armarios. Faltaban muchas de las pertenencias de Ashton. Algunos de sus trajes, sus gemelos favoritos, su colección de relojes. En el cuarto de baño, su costoso perfume y su kit de afeitado habían desaparecido. Una repentina corazonada la hizo correr hacia la mesilla de noche, donde guardaba el joyero. Al abrirlo, Briar gimió suavemente. Faltaban los pendientes de diamantes de su abuela y el collar que su padre le había regalado por su 20º cumpleaños. Cosas que no solo tenían un valor material, sino también sentimental. El sonido de la puerta principal al abrirse la sacó de su aturdimiento. Briar bajó las escaleras, aún con los papeles en la mano. Ashton estaba en el vestíbulo, quitándose el abrigo.
Al ver la expresión de su mujer, se quedó helado. «Bree, ¿qué te pasa? No te atrevas a llamarme así». Su voz era tranquila pero firme. «¿Qué pasa, Ashton?» Ella le tendió los papeles. Él los miró y se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Iba a decírtelo», comenzó. «Esta noche, después de firmar los papeles hace 3 días». Briar lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que había vivido 6 años. «Has vendido mi casa a mis espaldas». «Nuestra casa», se corrigió. «Y yo tenía el poder notarial». «El poder era para casos de emergencia», levantó la voz. «No para que vendieras la casa a escondidas mientras yo estaba en el trabajo». Ashton se pasó una mano por el pelo, recuperando poco a poco la confianza en sí mismo. «Mira, sé que lo que hice estuvo mal, pero no tenía elección. La situación es crítica». «¿Qué tipo de situación?» Briar cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Tu mítico problema financiero que sacaste a relucir ayer mismo? ¿O tal vez tus viajes secretos con tu colega a la costa oceánica? El rostro de Ashton se congeló. ¿De qué estás hablando? Fui a casa de tu madre. Vi la foto. Briar dio un paso hacia él. Pues deja de mentir, al menos ahora que ya ha pasado. Ashton suspiró y se hundió en la banqueta del pasillo. No lo entiendes. Es más complicado de lo que parece. Ilumíname. Briar no iba a ponérselo fácil. Mi madre tiene problemas, empezó mirando al suelo. Graves problemas económicos. Invirtió todos sus ahorros en la empresa de su amigo. Desapareció con el dinero. ¿Y has decidido salvarla vendiendo mi casa? Briar no pudo evitar reírse amargamente. ¿Una casa comprada con el dinero de mi padre? Intenté encontrar otras maneras. Ashton la miró. Pero no había tiempo. Los cobradores amenazaban con embargarle la casa. La dejarían en la calle. ¿Y nosotros? ¿Creías que nos quedaríamos sin casa? Podemos conseguir un piso, empezar de nuevo. Intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Lo siento, debería haber hablado de esto contigo. ¿Quién es la mujer de la foto? Ashton dudó, pero luego respondió. Se llama Talia Nash. Es asesora financiera. Ayudó a su madre con sus deudas. ¿Por eso posaron juntos frente al mar? Briar negó con la cabeza. ¿Me tomas por tonta? Era un viaje de negocios, insistió. Estábamos discutiendo las opciones de reestructuración de la deuda. ¿Mis joyas también fueron a salvar a tu madre? Ashton se estremeció. Claramente no esperaba aquella pregunta. Ya, ellos, tartamudeó. Están en un lugar seguro. Pensaba devolverlos cuando la situación se estabilizara. ¡Los robaste! Briar no podía creer lo que estaba pasando. Herencias familiares. ¿Cómo pudiste? Yo no las he robado, objetó Ashton. Solo las tomé prestado, para tasar. Para la venta, querrás decir. Briar sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Y cuándo se supone que tenemos que desalojar la casa? ¿Tampoco me lo has dicho? Dentro de 15 días, respondió él en voz baja. Pero podemos empezar a buscar un lugar donde vivir ahora. He encontrado algunas opciones. ¿Nosotros? Lo interrumpió Briar. No hay ningún nosotros, Ashton. Me traicionaste, me robaste, me mentiste. Lo nuestro se ha acabado. No digas eso, se puso en pie. Sé que estás enfadado y tienes derecho a estarlo, pero lo hice por mi familia. Por tu madre, querrás decir, corrigió Briar, que siempre ha sido más importante para ti que yo. No es justo. ¿Injusto? Exclamó. Vendiste mi casa sin mi consentimiento. Robaste mis joyas. Me mentiste durante semanas. ¿Y tú hablas de justicia? Ashton dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la frustración. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no tuve elección. Mamá podría haberlo perdido todo. Ya lo he perdido, dijo Briar en voz baja. Mi casa, mi marido, mi confianza. Briar, por favor. Su conversación fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Insistente, seguro, claramente no era la visita de un vecino o un mensajero. Ashton se puso pálido e instintivamente dio un paso atrás. ¿Esperas a alguien?, preguntó, y Briar pudo oír el miedo en su voz. No, respondió ella dirigiéndose a la puerta. Espera. Ashton la agarró del brazo. No la abras. Briar lo miró sorprendida. ¿Por qué? Los golpes se repitieron,
esta vez acompañados de una voz fuerte. ¡Policía Wichito! ¡Abran la puerta! El rostro de Ashton se volvió gris ceniza. Soltó bruscamente la mano de su mujer y atravesó corriendo el salón en dirección a la cocina, donde había una salida al patio trasero. «¡Ashton!», le gritó Briar. «¿Qué ocurre?». No contestó y desapareció en la cocina. Briar dudó un segundo, luego se dirigió a la puerta principal y la abrió. En el umbral había dos personas, un hombre y una mujer vestidos con trajes elegantes. El hombre era alto, con el pelo canoso y corto, y unos ojos grises, muy atentos. La mujer era menuda, con el pelo oscuro recogido en una coleta y mirada decidida. «¿Señora Holt?», preguntó el hombre mostrando su placa. «Soy el detective Raymond Finch, y ella es la detective Claire Moore. Somos de la Unidad de Delitos Financieros». «¿Qué está ocurriendo?», preguntó Briar, sintiendo frío en su interior. «Queremos hablar con su marido, Ashton Holt», contestó la detective Moore. «¿Está en casa?». Antes de que Briar pudiera contestar, se oyó un ruido procedente de la cocina, el sonido de una silla derribada y voces apagadas. «Está intentando salir por el patio trasero», dijo Briar rápidamente. «¿Qué ha hecho?». Los detectives se miraron. Luego Finch asintió a su compañera y ella se dirigió rápidamente hacia la cocina. «Señora Holt, estamos investigando una serie de fraudes financieros relacionados con la empresa de su marido», explicó Finch, siguiendo a Briar al interior de la casa. «Tenemos una orden de detención contra él». «¿Fraude financiero?», intervino ella. «¿Qué tipo de fraude?». «Blanqueo de dinero a través de empresas pantalla, fraude documental, fraude a inversores», enumeró el detective. «Su marido y sus socios crearon un complejo plan para retirar dinero de varios fondos de inversión». Se oyeron ruidos de forcejeo procedentes de la cocina, y a continuación, la voz del detective Moore. «Quédate donde estás, Holt, las manos en la cabeza». Hubo unos segundos de tenso silencio, y a continuación, se oyeron unas esposas y unos pasos. El detective Moore condujo a Ashton a través del salón hasta la salida. Tenía las manos esposadas a la espalda, la corbata floja y el rostro tenía el aspecto de un animal cazado. «Briar», comenzó cuando vio a su mujer, «no es lo que piensas. Puedo explicártelo». «Tienes derecho a guardar silencio», lo interrumpió Moore. «Todo lo que digas puede y será utilizado en tu contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado». «Briar, por favor, llama a Gerald Prescott». Ashton intentó hablar con calma, pero había pánico en su voz. «Dile que me han detenido. Él sabrá qué hacer». «Señor Holt, le aconsejo que no diga nada sin la presencia de un abogado», advirtió la detective Finch, y luego se volvió hacia Briar. «Señora Holt, también necesitaremos una declaración suya. Es posible que haya participado en las actividades de su marido, a sabiendas o no». «No sabía nada». Briar se hundió en el sofá, conmocionada. «Soy artista. No tenía nada que ver con sus negocios». «Eso es lo que vamos a averiguar», asintió Finch con simpatía. «El detective Moore llevará a su marido a comisaría y yo le haré unas preguntas, si no le importa». «Briar», gritó Ashton mientras Moore lo conducía hacia la puerta. «Llama a tu madre. Dile que ha habido un error». Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en silencio. Briar se quedó inmóvil, intentando comprender lo que había ocurrido. Su marido había sido detenido por delitos financieros. La casa vendida sin su conocimiento. Le habían robado las joyas. Toda su vida se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. «Señora Holt», se dirigió Finch a ella con suavidad. «Me doy cuenta de que esto es un shock para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas». Briar asintió, todavía aturdida. «¿Estaba al corriente de los negocios de su marido?». «No», sacudió la cabeza. «Nunca hablamos de los detalles de su trabajo. Es agente de bolsa. Era agente de bolsa en Maxton Investments». «Sí, lo sabemos», asintió el detective. «¿Cuándo fue la última vez que notó algo raro en su comportamiento?». Briar sonrió con amargura. «Ha estado actuando de forma extraña las últimas semanas. Llamadas secretas, llegadas tarde a casa, mentiras sobre su paradero», dijo en voz baja. «Ayer empezó a hablar de problemas económicos y hoy me he enterado de que ha vendido nuestra casa». Finch anotó algo en su cuaderno. «¿Vendido la casa? ¿A tu nombre?».
La casa me pertenece, explicó Briar. La compré con el dinero que heredé de mi padre. Pero Ashton tenía poder notarial para las transacciones inmobiliarias. Ya veo, el detective frunció el ceño. ¿Ha encontrado los documentos de la venta? Sí, hoy mismo. En el buzón. Señaló los papeles que había sobre la mesita. Dijo que había vendido la casa para ayudar a su madre, que tenía dificultades económicas. ¿Su madre, Violet Holt? Aclaró Finch. Sí, según él, había perdido todos sus ahorros a manos de un estafador. El detective asintió, como si aquella información confirmara su presentimiento. Señora Holt, me temo que su marido no ha sido sincero con usted. Violet Holt participó activamente en los planes de su hijo. No es una víctima, es una cómplice. Briar se cubrió la cara con las manos. Aquello no hacía más que empeorar. ¿Y una mujer llamada Talia Nash? Preguntó recordando la fotografía. ¿También estaba implicada? Finch alzó las cejas, sorprendido. ¿Conoces a Talia Nash? Vi una foto suya con Ashton en casa de su madre. Dijo que era asesora financiera. La señorita Nash es la socia comercial de su marido, dijo el detective. Y por lo que sabemos, su amante durante los últimos 8 meses. Esta noticia debería haber conmocionado a Briar, pero se limitó a asentir, sintiéndose extrañamente entumecida. Era como si todas las emociones se hubieran agotado y los nuevos golpes ya no dolieran. ¿Qué pasará con la casa?, se preguntó. ¿De verdad la habían vendido? La empresa compradora, Ocean View Investments, es una de las sociedades pantalla que su marido creó para blanquear dinero, explicó Finch. El acuerdo se anulará como parte de un plan fraudulento, pero el proceso podría llevar tiempo. Briar respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y mis joyas? Se las llevó robadas. Las encontraremos, dijo el detective con seguridad. Tenemos razones para creer que pueden haber sido utilizadas como garantía de un préstamo o vendidas para financiar operaciones. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Briar se sintió perdida. Ahora mismo tiene que responder a nuestras preguntas con la mayor sinceridad posible, contestó Finch. Tenemos que determinar el alcance de tus conocimientos y tu implicación. Entonces probablemente necesitará un abogado que proteja sus intereses en este caso. Sacó una tarjeta de visita y la colocó sobre la mesa frente a ella. Llámeme si recuerda algo importante, o si su marido intenta ponerse en contacto con usted. No recomiendo comunicarse con él sin la presencia de un abogado. Briar cogió la tarjeta y asintió en silencio. Su vida, que por la mañana le había parecido un problema, ahora era una pesadilla. Y lo peor de todo era que no tenía ni idea de cómo salir de ella. La comisaría de Wichita recibió a Briar con frías luces fluorescentes y olor a café barato. Llevaba 2 horas sentada en la pequeña sala de interrogatorios, respondiendo a las interminables preguntas de los detectives Finch y Moore. Delante de ella había una taza de té frío sin tocar, y sobre la mesa una carpeta con documentos que le habían dado para que revisara. ¿Está diciendo que no sabía nada de Ocean View Investment Company?, preguntó la detective Moore, dando golpecitos con el bolígrafo en su bloc de notas. La primera vez que oí el nombre fue hoy, cuando encontré la escritura de la casa. Briar se frotó las sienes, sintiendo que le crecía el dolor de cabeza. Pero su firma figura en la escritura de constitución. Moore le tendió el papel. Briar examinó la firma. Era muy parecida a la suya, pero con ligeras diferencias. Es una falsificación, sacudió la cabeza. Mira la inclinación de las letras. Nunca escribo la letra P así. Los detectives se miraron entre sí. Finch tomó nota en su cuaderno. Enviaremos el documento a los forenses, dijo. Pero si la firma es falsa, será otro cargo para su marido. ¿Cuánto tiempo lleva casada con Ashton Holt? Moore cambió de tema. 6 años. Y en todo ese tiempo no ha sospechado ni una sola vez que pudiera estar implicado en actividades ilegales. Briar suspiró. Ashton siempre había sido ambicioso. Había buscado ascender en su carrera. Quería impresionar a sus superiores. Pero saltarse la ley, sacudió la cabeza. No, no había notado nada parecido hasta hacía poco. ¿Cuándo notó exactamente el cambio en su comportamiento?, preguntó Finch. Hace unos 2 meses. Se volvió distante, miraba el teléfono constantemente, salía mucho de la habitación para hablar a solas. Pensé, vaciló, sospeché que podría estar teniendo una aventura. ¿Qué sabe de Talia Nash?, continuó Finch.
Solo que vi una foto suya en casa de mi suegra, contestó Briar. Y lo que has dicho antes, es la compañera de Ashton y su amante. La señorita Nash era una figura clave en el plan, explicó Moore. Tiene experiencia en paraísos fiscales y está especializada en estructurar complejas transacciones financieras. Briar sintió una punzada de celos e inmediatamente se lo reprochó. Ahora debería preocuparse por cosas más importantes que la infidelidad de su marido. ¿Y Violet? ¿Qué tan involucrada estaba? La señora Holt padre era, digamos, la directora financiera de la operación, dijo Finch. Mantenía un perfil bajo, pero había importantes sumas de dinero que pasaban por sus cuentas. Tenemos razones para creer que estaba involucrada desde el principio. Otro golpe. Briar siempre supo que no le caía bien a su suegra, pero nunca pensó que fuera capaz de delinquir. ¿Qué pasaría con Ashton ahora?, se preguntó. Se enfrenta a cargos de fraude, blanqueo de dinero y falsificación, respondió Finch. Mañana se celebrará una vista preliminar para fijar la fianza. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, es probable que se le deniegue la libertad bajo fianza. ¿Y yo qué?, preguntó Briar en voz baja. No tenemos motivos para acusarte en este momento, dijo Moore, pero la investigación sigue su curso y le pediremos que permanezca en la ciudad y esté disponible para nuevas preguntas. Cuando por fin terminó el interrogatorio, ya era bien entrada la noche. Briar salió de la comisaría sintiéndose física y emocionalmente agotada. No podía volver a una casa que ya no le pertenecía y donde cada cosa le recordaría la traición de Ashton. Alquiló una habitación en un motel cercano y pasó la noche en vela repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días e intentando comprender cómo su vida había ido cuesta abajo. Por la mañana, reunió fuerzas y llamó a la abogada que le había recomendado el conservador de la galería. Patricia Whelan estaba especializada en derecho de familia y tenía experiencia en trabajar con clientes cuyos cónyuges habían estado implicados en delitos financieros. Lo primero que tenemos que hacer, dijo Patricia tras la reunión en su despacho, es proteger su patrimonio y distanciarla de las acciones de su marido. Prepararé una petición de disolución del matrimonio y presentaré una moción para congelar todas las cuentas conjuntas. ¿Y la casa?, preguntó Briar. El detective dijo que el acuerdo puede cancelarse, pero llevará tiempo. Sí, estos casos rara vez se resuelven con rapidez, confirmó el abogado. Pero teniendo en cuenta que la casa se compró originalmente con sus fondos personales de antes del matrimonio, tenemos muchas posibilidades de recuperarla. La cuestión es cuánto durará y dónde vivirás mientras tanto. Tengo unos pequeños ahorros, dijo Briar. No sé si será suficiente para el alquiler, pero debería bastar para la primera vez. Revisa tus cuentas cuanto antes, aconsejó Patricia. Existe la posibilidad de que su marido también las haya utilizado. Los temores de la abogada no eran en vano. Cuando Briar fue al banco, comprobó que su cuenta conjunta estaba vacía y la personal, casi 2/3. La última transferencia se había hecho hacía una semana, a Ocean View Investments. Cuando regresó al motel, encontró un mensaje del detective Finch solicitando una reunión. La estaba esperando en una pequeña cafetería cerca de la estación. Gracias por recibirme, señora Holt, dijo Finch cuando ella se sentó a su mesa. ¿Cómo lo lleva? Sinceramente, terriblemente. Briar no vio ningún sentido en fingir. Acabo de enterarme de que Ashton también ha vaciado mi cuenta personal. Pensamos que podría ser algo así, asintió el detective. Por eso quería hablar con usted. Tenemos nueva información sobre las actividades de su marido. Sacó una carpeta y la abrió sobre el escritorio. Dentro había impresiones de extractos bancarios, fotografías y una especie de esquemas. El esquema que Ashton creó con la ayuda de Talia Nash y su suegra era bastante elegante en su simplicidad, comenzó Finch. Atrajeron a los inversores a fondos inexistentes, prometiendo altos rendimientos. El dinero se canalizaba a través de una serie de empresas ficticias, registradas como inversiones legítimas, y luego se retiraba a cuentas en el extranjero. ¿Y mi casa formaba parte de este plan?, preguntó Briar. Sí, el detective señaló uno de los documentos. Ocean View se utilizó como último punto antes de que los fondos se trasladaran al extranjero. Al comprar tu casa por 700,000, hicieron que pareciera una transacción legítima en el mercado inmobiliario. En realidad, el dinero solo se movía de un bolsillo a otro
y luego iba a parar a cuentas en Belice. ¿Y la historia de los problemas financieros de la madre? Pura ficción. Finch sacudió la cabeza. Violet Holt tiene varias cuentas en el extranjero con importes superiores al $1.000.000. Ella era una de las beneficiarias de toda la trama. Briar se rodeó la cabeza con los brazos. Viví 6 años con ese hombre y nunca me di cuenta de nada. No te culpes, dijo suavemente la detective. Ashton Holt es un hábil manipulador. No solo te estafó a ti, sino a docenas de inversores experimentados. ¿Cuánto dinero robaron? Nuestra estimación preliminar es de unos $15 millones en los últimos 3 años, pero ese número podría crecer a medida que avanza la investigación. Briar no podía creer la magnitud del fraude. Todo este tiempo, mientras ella creaba retratos y preparaba exposiciones, su marido había estado creando una estafa piramidal. Hay algo más, continuó Finch. Hemos encontrado documentos que indican que su marido y Talia Nash tenían previsto salir del país en los próximos días. Tenían billetes reservados a las Islas Caimán para la semana que viene. ¿Él iba a desaparecer? Briar sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Dejarme? Me temo que sí, asintió el detective. Han tenido tiempo de transferir gran parte de los fondos. Nuestra detención desbarató sus planes. Una semana más y habrían desaparecido. ¿Y mi suegra? ¿También pensaba huir? Tenía un vuelo reservado a Zúrich 3 días después de que se fueran. Supongo que querían que pareciera que se iban por separado y sin conexión. Briar trató de comprender la profundidad de la traición. El hombre en quien más confiaba en el mundo planeaba robarle su dinero, vender su casa y desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué pasaría después? ¿Con la investigación? Seguimos reuniendo pruebas, respondió Finch. Hemos conseguido detener a todos los principales implicados en la trama, incluida Talia Nash. Ahora estamos intentando localizar y congelar los fondos robados. ¿Y la casa? ¿Puedo recuperarla? En teoría sí, dijo el detective. Pero como he dicho, va a tomar tiempo. La transacción se invalidará como parte de la investigación del fraude, pero la casa está en un limbo legal hasta que se tome una decisión definitiva. No puedes venderla ni vivir en ella. ¿Por qué?, se preguntó Briar. Es mi casa. Ahora mismo es técnicamente una prueba, explicó Finch, y podría ser confiscada como parte de las ganancias ilícitas. No te preocupes, al final se hará justicia, pero no hay forma de evitar la burocracia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde vivo? ¿Tienes parientes en la ciudad? ¿Amigos con los que quedarme? Briar negó con la cabeza. Mis padres han muerto. No tengo amigos íntimos, solo colegas y clientes. Ya veo, dijo Finch pensativo. Quizá deberíamos plantearnos un alquiler temporal. En casos como este, normalmente se pueden pedir al tribunal los gastos de manutención con los bienes congelados. ¿Y mis joyas? ¿Hay alguna posibilidad de recuperarlas? Encontramos algunas en una caja de seguridad alquilada a nombre de Talia Nash, dijo el detective. Pero no todas. Algunas probablemente se vendieron o empeñaron. Seguimos buscando. Briar sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Las joyas de su padre y de su abuela tenían un gran valor sentimental para ella. Aunque no pudieran devolvérselas físicamente, la sola idea de que pudieran haber sido vendidas por el dinero que Ashton iba a gastarse en una nueva vida con su amante le partía el corazón. Hay algo más que deberías saber. Finch bajó la voz. Su nombre ha aparecido en la prensa local en relación con la detención de su marido. Por desgracia, algunos de los artículos insinúan que usted podría haber sido cómplice. ¿Qué? Briar no podía creer lo que oía. Pero si yo no sabía nada. Ya lo sabemos, la tranquilizó el detective. Pero la prensa suele sacar conclusiones precipitadas. Le aconsejo que se prepare para algún disgusto. Quizá valga la pena hacer una declaración oficial a través de un abogado. Así que no solo me he quedado sin casa y sin dinero, sino también con la reputación arruinada. Briar sonrió amargamente. Me temo que eso es lo que parece por ahora, asintió Finch con simpatía. Pero haremos todo lo posible por aclarar su no implicación en los asuntos de su marido. ¿Puedo verle?, preguntó Briar sorprendida. ¿A Ashton? Finch enarcó las cejas, sorprendido. Es posible, pero no estoy seguro de que sea una buena idea a estas alturas, sobre todo sin la presencia de su abogado. Solo quiero mirarle a los ojos, dijo en voz baja.
para hacerle preguntas que quizás solo él pueda responder. Entiendo, asintió el detective. Si insiste, puedo concertar una cita. Pero le recomiendo encarecidamente que vaya acompañada de un abogado. Después de su conversación con Finch, Briar regresó al motel, sintiéndose extrañamente entumecida. Demasiada información, demasiada traición para un solo día. Abrió su portátil y tecleó el nombre de Ashton en el buscador. Finch tenía razón. Las noticias locales estaban repletas de titulares sobre la detención de un financiero famoso y sus socios. Varios artículos mencionaban también su nombre, con indicios desagradables de su posible implicación. Un titular en concreto llamó su atención. Escándalo en la alta sociedad de Wichita. Un corredor de bolsa y su esposa artista, acusados de un fraude multimillonario. El artículo estaba lleno de inexactitudes y especulaciones. El periodista insinuaba que su carrera como artista podría haber sido una tapadera para el blanqueo de dinero, y sus cuadros una forma de legalizar las ganancias ilícitas. Briar cerró el portátil, sintiendo una oleada de ira. Ashton no solo le había robado su dinero y vendido su casa, sino que ahora su reputación profesional estaba en peligro. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre del comisario de la galería, donde se iba a celebrar su exposición individual. Briar, cariño. La voz de Eleanor sonaba tensa. Acabo de leer la noticia. ¿Es verdad? Si me preguntas si soy culpable, no. No es verdad, respondió Briar cansada. No sabía nada de los asuntos de Ashton. Oh, menos mal, exhaló Eleanor. Eso es lo que le dije a la junta. Pero ya sabes, les preocupa la reputación de la galería. Briar se tensó. ¿Qué significa eso? Quieren posponer tu exposición, dijo el comisario con inseguridad, hasta que se aclare la situación. Es una medida temporal para evitar asociar la galería con el escándalo. Terminó Briar por ella. Lo comprendo. Lo siento mucho, dijo Eleanor con sinceridad. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte personalmente. Gracias, estoy bien, mintió Briar. Manténme informada cuando el consejo cambie de opinión. Colgó el teléfono, se apoyó en la pared y cayó lentamente al suelo. La exposición había sido su principal esperanza de reconocimiento profesional e independencia económica. Ahora también se la habían arrebatado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era inidentificable. Diga, Briar contestó insegura. No te atrevas a testificar contra mi hijo. La fría voz de Violet Holt sonó como un latigazo. Si dices una palabra, ¿cómo te atreves a llamarme? La interrumpió Briar, sintiendo la rabia hervir en su interior. Después de todo lo que has hecho, no te hagas la inocente, resopló Violet. Has estado viviendo de ese dinero, disfrutando de una casa de lujo. No me digas que no te has dado cuenta. Compré esta casa con el dinero de mi padre, exclamó Briar, y Ashton me la robó, así como mi herencia. Niña tonta, dijo Violet con desprecio. Nunca fuiste lo bastante buena para él. Thalía, al menos, entiende de negocios. Las dos tenéis lo que os merecéis, dijo Briar con firmeza. Y si la policía me pregunta, les diré todo lo que sé. Desconectó la llamada y bloqueó el número, dándose cuenta de que acababa de convertir a su suegra en otra enemiga. Pero ya no importaba. Su vida estaba en ruinas y Violet Holt era una de las razones. Briar miró a su alrededor. La lúgubre habitación del motel, con sus cortinas raídas y una cama vendida por generaciones de huéspedes, era ahora su único hogar. Sus posesiones permanecían en la casa, ahora inaccesibles. Su dinero robado, su carrera amenazada, su reputación manchada por su asociación con delincuentes. En ese momento, se dio cuenta de que tenía que encontrar la fuerza para empezar de nuevo. No por Ashton o por su pasado, sino por sí misma. La mañana estaba nublada, el cielo cargado de nubes que anunciaban lluvia. Briar estaba de pie junto a la ventana de la habitación del motel, observando a los pocos transeúntes que hacían sus necesidades. Había pasado una semana desde el arresto de Ashton, pero cada mañana, al despertarse, olvidaba por un momento lo que había sucedido, y entonces la realidad la golpeaba con una nueva fuerza. Hablar con el abogado de Patricia la noche anterior no la había aliviado mucho. Los trámites legales para embargar la casa se alargaban, el dinero de sus cuentas seguía congelado
y la exposición de la galería se había pospuesto indefinidamente. La única buena noticia era que la policía había absuelto oficialmente a Breyer de cualquier sospecha de participación en las maquinaciones de su marido. Terminó su café frío y dejó la taza con decisión sobre la mesa. Era hora de actuar. Desde su detención, Violet Holt había pagado la fianza y estaba bajo arresto domiciliario. El detective Finch había mencionado que la suegra intentaba distanciarse de los asuntos de su hijo, alegando que a ella también la habían engañado. Breyer sabía que era mentira. La intuición y retazos de información de las conversaciones con la policía sugerían que Violet estaba profundamente implicada en todas las estafas de Ashton. Armándose de valor, Breyer paró un taxi y se dirigió a casa de su suegra. El plan era sencillo: averiguar hasta qué punto Violet estaba realmente implicada y encontrar alguna prueba que pudiera ayudarla a recuperar su dinero y su casa. La casa de Violet aún parecía bien cuidada, pero había una sensación de abandono por todas partes. Los parterres, normalmente cuidados con esmero por el jardinero, estaban llenos de malas hierbas, y el camino de entrada estaba sembrado de hojas caídas. El arresto domiciliario estaba haciendo mella en el estilo de vida habitual de su suegra. Breyer llamó al timbre y se preparó para una conversación desagradable. Para su sorpresa, la puerta se abrió casi de inmediato. Violet estaba en el umbral, tan arreglada y organizada como siempre, pero había tensión en sus ojos. ¿Qué desea?, preguntó fríamente en lugar de saludar. Tenemos que hablar, dijo Breyer, entrando sin esperar invitación. Violet cerró la puerta de mala gana y la siguió hasta el salón. Si has venido a acusarme, ya puedes irte. Ya se lo he explicado todo a la policía. ¿Qué has explicado exactamente? Breyer se volvió hacia ella. ¿Que tú también fuiste víctima? ¿Que no sabías nada de los planes de tu hijo? Exactamente. Violet se hundió de nuevo en su silla, manteniendo la compostura. Ashton me estaba utilizando tanto como a ti. Basta, dijo Breyer bruscamente. He visto los extractos bancarios. El dinero pasaba por tus cuentas. Estabas metida en esto desde el principio. No puedes demostrar nada. Los finos labios de Violet se curvaron en una apariencia de sonrisa. Ashton hizo todo el papeleo sin que yo lo supiera. Me limité a firmar los papeles que me dio, confiando en su hijo. ¿Y por eso tienes cuentas en las Islas Caimán? Breyer se echó un farol, observando la reacción de su suegra. El miedo brilló por un momento en los ojos de Violet, pero enseguida se recompuso. No sé de qué me está hablando. No tengo ninguna cuenta en el extranjero. Breyer se acercó a la chimenea, donde estaban las fotografías familiares. Entre ellas estaba la que había visto la última vez. Ashton y Talia Nash frente al océano. Ahora la foto estaba girada hacia la pared. Es raro esconder una foto de tu hijo con solo una compañera de trabajo, comentó Breyer, cogiendo el marco y dándole la vuelta. Sobre todo si no sabías nada de su relación. ¿Qué quieres de mí? La voz de Violet tenía un deje de irritación. ¿Dinero? No tengo nada. Todas las cuentas están congeladas, como sabes. Quiero la verdad, dijo Breyer con sencillez. Y quizá tu ayuda. ¿Mi ayuda? Violet se rió. Después de todas tus acusaciones, Breyer hizo una pausa y pensó en su siguiente paso. Tenía que conseguir que Violet hablara, pero las acusaciones directas solo hacían que se resistiera más. Hablé con Talia, mintió, observando la reacción de su suegra. Violeta se tensó. No pudiste hablar con ella. Está detenida. Tengo contactos en la policía, siguió fanfarroneando Breyer. Me contó muchas cosas sobre tu plan y los planes que tenían Ashton y ella. Esa zorra no sabe nada, espetó Violet, y luego se detuvo al darse cuenta de que se había delatado. Así que había un plan, dijo Breyer en voz baja. ¿Y tú lo sabías? Violet apretó los labios, claramente molesta por su descuido. Eso no prueba nada. Mira, Violet. Breyer se sentó frente a ella. No voy a ir corriendo a la policía con cada palabra que digas, pero necesito saber la verdad, al menos por mí misma. Algo en su tono, tal vez sinceridad o cansancio, hizo que Violet se ablandara. ¿Qué quieres saber exactamente?, preguntó por fin. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo decidió Ashton que el fraude era mejor que el trabajo honrado? Violet suspiró y se levantó, acercándose a la barra. Se sirvió un whisky sin ofrecérselo a Breyer. No empezó todo de golpe, dijo, dando un sorbo.
Al principio hubo pequeñas maquinaciones, comisiones excesivas, manipulación de los informes de los clientes. Luego conoció a Thalía, dijo el nombre de la amante de su hijo con indisimulado disgusto. Trabajaba en un banco internacional, especializada en instrumentos financieros complejos. Fue ella quien sugirió el plan de la empresa fantasma. ¿Y usted aceptó participar? ¿Dejar que su hijo se convirtiera en un criminal? Intenté convencerle de que no lo hiciera. Violet apartó la mirada, y Briar se dio cuenta de que era mentira. Pero le atraía tanto esa mujer y la perspectiva de dinero rápido. Dijo que era seguro, que todo el mundo lo hacía. ¿Y tú lo aceptaste sin más?, preguntó Briar dubitativa. Soy su madre, respondió Violet con firmeza. Apoyo a mi hijo, haga lo que haga. Briar negó con la cabeza. Apoyar no significa consentir el crimen. Podrías haberlo detenido cuando empezó. ¿Y qué? ¿Ver cómo se las arregla para vivir en el nivel medio?, exclamó Violet de repente. No lo crié yo sola, sacrificándolo todo para convertirlo en un oficinista mediocre. Ashton se merecía algo mejor. ¿Y por ese más le dejaste engañar a la gente? ¿Robarles el dinero? No te hagas la santa, espetó Violet. Eras feliz viviendo en una casa lujosa, viajando, comprando pinturas caras para tus cuadros. Nunca te preguntaste cómo Ashton tenía tanto dinero con su sueldo oficial. Era una acusación injusta, pero Briar decidió no discutir. Ella quería información, no conflictos. ¿Cuándo decidiste vender la casa?, preguntó cambiando de tema. ¿Formaba parte del plan original? Violet dudó, pero respondió. No, una decisión de emergencia. Cuando Ashton se enteró de que la policía estaba investigando, necesitó el dinero para cubrir sus huellas y acelerar su marcha. ¿Y sabías que iba a huir con Thalía? Por supuesto. Violet bebió otro sorbo. Iba a reunirme con ellos más tarde, cuando las cosas se hubieran calmado. Briar miró a su suegra con atención, tratando de ver si decía la verdad. Algo en su tono parecía poco sincero. ¿Puedo ir al baño?, preguntó Briar de repente. Violet asintió. Ya sabes dónde está. Al subir al primer piso, Briar no fue al baño, sino que se dirigió a la habitación que Violet utilizaba como despacho. La puerta estaba cerrada, pero eso no la detuvo. Recordando lecciones de su infancia, cuando su padre le había enseñado en broma a abrir cerraduras con horquillas, Briar se sacó una horquilla del pelo y la introdujo con cuidado en el agujero. Al cabo de un momento, la cerradura cedió. Entró rápidamente en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El estudio de Violet estaba tan pedantemente organizado como toda su vida. Papeles ordenados en carpetas, libros ordenados alfabéticamente. Briar empezó por los cajones del escritorio. En el último, encontró una carpeta etiquetada como Bienes inmuebles. Dentro había escrituras de casas y pisos que Violet nunca había mencionado. Una en Aspen, otra en las Bahamas, un apartamento en Zúrich. Todos estaban registrados a nombre de empresas extranjeras, pero los contratos llevaban la firma de Violet. En la siguiente carpeta, Briar encontró algo aún más interesante. Correspondencia entre Ashton y Thalía, impresa por Violet. A juzgar por las fechas, las cartas se habían enviado unas semanas antes de la detención. Todo listo, escribió Ashton. Billetes reservados para el día 15. El dinero ha sido transferido. Solo falta arreglar el asunto con B y mi madre. Mi esposa es fácil, respondió Thalía. Su madre, en cambio, es el problema. Sabe demasiado y ha participado demasiado activamente. No estoy segura de que merezca la pena traerla. Estoy de acuerdo. Se está convirtiendo en una carga. Podemos dejarle algo de dinero y desaparecer. Cuando se dé cuenta de que no vamos a volver a por ella, será demasiado tarde. Briar releyó la correspondencia 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Ashton planeaba abandonarla no solo a ella, sino también a su madre, que siempre lo había apoyado y había participado en sus crímenes. Hizo una foto de las cartas en su teléfono y continuó su búsqueda. En el armario, detrás de una pila de revistas, encontró otra carpeta con extractos bancarios. Cuentas en Suiza, las Islas Caimán, Singapur, todas a nombre de Violet o de empresas controladas por ella. Todas con impresionantes sumas de dinero. Se oyeron pasos en la habitación contigua. Briar se apresuró a colocar todo en su sitio.
Salió del estudio y se dirigió rápidamente al cuarto de baño, abriendo el grifo. Un minuto después bajó las escaleras, donde Violet la esperaba impaciente. «Has tardado mucho», comentó su suegra. «Lo siento, no me encontraba bien», mintió Briar. «Gracias por hablar conmigo. Debería irme». «¿Eso es todo?», se preguntó Violet. «¿Entras, haces unas preguntas y te vas?» «He averiguado todo lo que quería saber», dijo Briar con calma. Algo en su tono alarmó a Violet. «¿Qué hacías arriba?», preguntó bruscamente. «Ya te lo he dicho, estaba en el baño». «Tú entraste en mi despacho», dijo ella, no como pregunta, sino como afirmación. «¿Qué te hace pensar eso?». Briar intentó parecer sorprendida. Violet se acercó a ella, acortando la distancia. «¿Qué buscabas ahí dentro? ¿Qué has encontrado?». «Nada», Briar dio un paso atrás. «No estaba en tu despacho». «Mentirosa», siseó Violet. «Igual que tu padre. A él también le gustaba meter las narices en las cosas». La frase hizo que Briar se quedara helada. «¿Conocías a mi padre?». Violet titubeó, claramente arrepentida de lo que había dicho. Claro que no lo conocía. «No, ya lo has dicho». Briar miró fijamente a su suegra. «¿De qué conoces a mi padre?». «No importa», dijo Violet. «Será mejor que te vayas». Pero Briar no se movió. «Dímelo, o llamaré ahora mismo al detective Finch y le contaré lo de las cuentas en paraísos fiscales que olvidaste mencionar a la policía». Violet se puso pálida. «Vas de farol». «Compruébalo». Briar sacó su teléfono. Tras dudar un segundo, Violet cedió. «Vale. Sí que conocía a tu padre. Hace años trabajaba con mi marido. Eran socios». «¿Y? ¿Y tu padre le engañó?», dijo Violeta con ira oculta. «Malversó dinero de la empresa y huyó. Mi marido no pudo soportar la vergüenza y se suicidó». «Eso es mentira», dijo Briar con firmeza. «Mi padre era un hombre honrado». «Piensa lo que quieras». Violet se encogió de hombros. «Pero cuando Ashton me dijo que había conocido a la hija de Jonathan Hall, no podía creer la coincidencia. El destino me estaba dando la oportunidad de vengarme». «¿Por eso siempre me has odiado?». Briar podía sentir la ira creciendo en su interior. «¿Por algún rencor imaginario?». «No es imaginario», la interrumpió Violet. «Lo perdí todo por culpa de tu padre. Y cuando tuve la oportunidad, le dije a Ashton que te utilizara. Para conseguir tu dinero, tu casa. Era lo correcto». «Eres un monstruo», dijo Briar en voz baja. «Y tu hijo salió a ti. Os merecéis el uno al otro. Solo que el problema es que él también iba a dejarte». «¿De qué estás hablando?». «He visto las cartas». Briar sacó el teléfono y mostró las fotos que había hecho. «Ashton y Talia planeaban huir juntos, dejándote a ti para que te hicieras cargo de las consecuencias». La cara de Violet se contorsionó de asombro y dolor. «Es falso. Ashton nunca…». Lo escribió de su puño y letra. La interrumpió Briar. «Tu hijo favorito, el que siempre habías consentido, estaba dispuesto a sacrificarte por una mujer a la que conocía desde hacía menos de un año». Violet se hundió en una silla, con las manos temblorosas. «Fuera de mi casa». «Con mucho gusto». Briar se dirigió a la puerta. «Pero sepa que ya se han enviado copias de estas cartas y de la información de su cuenta a mi abogado. Si me ocurre algo, la policía lo tendrá todo». Se marchó, dejando a Violet sentada y aturdida. Por fin había empezado a llover, y las gotas frías le golpeaban la cara, mezclándose con las lágrimas que Briar ya no podía contener. La historia con su padre no podía ser cierta, pero la semilla de la duda había sido sembrada. ¿Por qué iba a mentir Violet sobre hechos que ocurrieron mucho antes de que se conocieran? En el taxi de vuelta al motel, Briar miró las fotos que había hecho. Además de cartas y extractos bancarios, había conseguido capturar algunos documentos con sellos de empresas offshore y las firmas de Violet. Eso debería bastar para iniciar las negociaciones con el fiscal. Cuando volvió a su habitación, llamó inmediatamente a Patricia. «He encontrado pruebas de la implicación de Violet Holt en la trama, y algo más que podría ayudar a la investigación». «¿De qué se trata?». La abogada parecía interesada. «Documentos sobre cuentas en el extranjero de las que no habló a la policía, y correspondencia entre Ashton y Talia Nash discutiendo planes de fuga». «¿De dónde has sacado esto?». Patricia sonaba preocupada. «No irrumpiste en la casa, ¿verdad?». «Técnicamente me invitaron», respondió Briar con evasivas.
Las pruebas obtenidas ilegalmente no pueden utilizarse en un juicio, le recordó el abogado. No voy a llevarlos a juicio, replicó Breyer, pero podemos utilizarlas para influir en la fiscalía, ofrecer información a cambio de un trato. ¿De qué tipo de trato estás hablando? De que me devuelvan mi casa y mis bienes descongelados, respondió Breyer, y una declaración oficial de la fiscalía de que no estoy implicada. Patricia se lo pensó un momento. Es posible. Dada la envergadura del caso, el fiscal necesita todas las pruebas posibles. Organizaré una reunión. Al colgar el teléfono, Breyer se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez desde el arresto de Ashton, se sentía en control de la situación. Tenía un plan y los medios para llevarlo a cabo. Al día siguiente, Patricia concertó una reunión con el ayudante del fiscal, Nathan Baker. Se reunieron en el despacho de Patricia, territorio neutral donde Breyer se sentía más segura. Baker parecía un abogado joven y ambicioso, de mirada sagaz y modales reservados. Señora Holt, comenzó tras una presentación formal, su abogado me ha indicado que dispone de información que puede ayudar a la investigación. Sí, asintió Breyer. Información sobre las transacciones financieras de Violet Holt y los planes de fuga de Ashton Holt y Talia Nash. ¿Y de dónde has sacado esa información? Baker la miró con escepticismo profesional. Del despacho privado de Violet, respondió Breyer con sinceridad. Estaba visitándola y ella dejó descuidadamente los documentos accesibles. Baker miró a Patricia. ¿Te das cuenta de que las pruebas obtenidas de esta manera no pueden utilizarse ante un tribunal? Terminó Breyer por él. Pero pueden orientarte en tu búsqueda. Direcciones bancarias, números de cuenta, nombres de empresas, información que puedes obtener legalmente. Baker asintió, reconociendo su punto de vista. ¿Qué quieres a cambio? Que me embarguen la casa y me descongelen las cuentas, contestó Breyer. Y una declaración oficial de que no estoy implicada en la trama. La casa le será devuelta una vez concluida la investigación, señaló Baker. Es cuestión de tiempo. ¿Qué no tengo?, replicó Breyer. Vivo en un motel. Todas mis pertenencias siguen en la casa, incluido mi material de trabajo. Mi carrera está en peligro. Baker vaciló, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Necesito ver exactamente lo que tiene que ofrecer antes de poder discutir las condiciones. Breyer miró a Patricia, que asintió débilmente. De acuerdo. Sacó su teléfono y abrió las fotos. Esto es lo que he encontrado. Baker escudriñó las fotos, con las cejas enarcadas por la sorpresa. Es información muy valiosa, sobre todo la correspondencia. Confirma la premeditación y la connivencia. Entonces, ¿tenemos un trato?, preguntó Breyer. Tendré que hablarlo con el fiscal del distrito, respondió Baker. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo, sobre todo si aceptas testificar contra Ashton Holt y Violet Holt ante el tribunal. No hay problema, asintió Breyer. Le contaré todo lo que sé. Cuando Baker se marchó, Patricia se volvió hacia Breyer con una sonrisa. Mordió el anzuelo. La fiscalía necesita esta información más de lo que quiere admitir. ¿Cuándo podré volver a casa?, preguntó Breyer. Si todo va bien, en una semana, respondió la abogada. Pero ten en cuenta que esto es solo el principio. Tendrás que declarar contra tu marido y tu suegra ante un tribunal. Estoy preparada, dijo Breyer con firmeza. No me dejaron otra opción. Al salir del despacho de Patricia, Breyer sintió un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Con la información que había obtenido de Violet, no solo podría recuperar su casa, sino que también podría hacer justicia. El camino hacia la normalidad sería largo, pero ya había dado el primer paso. 6 meses pasaron volando como un día. Breyer estaba de pie junto a la ventana de su casa, observando los cambios estacionales en el jardín. El otoño estaba llegando a su apogeo, coloreando el follaje con tonos dorados y escarlatas. Muchas cosas habían cambiado desde el día en que la policía se había llevado esposado a Ashton, pero la casa seguía siendo la misma. Su refugio, su fortaleza. Volver a su propia casa no había sido fácil. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, pasaron otras 3 semanas de burocracia antes de que Breyer pudiera regresar oficialmente. Cuando cruzó el umbral por primera vez después de todo lo ocurrido, sintió una extraña mezcla de alivio y amargura. Cada habitación guardaba recuerdos de su vida anterior, de traición, de confianza rota.
Lo primero que hizo fue cambiar las cerraduras y reorganizar los muebles del salón, intentando cambiar el ambiente. Convirtió el dormitorio que compartía con Ashton en un estudio extra y se mudó a la habitación de invitados. Poco a poco, la casa empezó a perder asociaciones con el pasado y se convirtió en su verdadero espacio. El juicio de Ashton, Violet y Talia Nash duró casi 2 meses. Briar tuvo que testificar a menudo y cada vez se encontraba con la mirada de su exmarido en la sala. Ashton parecía demacrado, con la ropa de la cárcel colgándole como una percha, pero sus ojos seguían mostrando la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Esta vez, sin embargo, su encanto no funcionó. Gracias a la información proporcionada por Briar, la investigación pudo rastrear la mayor parte del dinero robado. Las pruebas eran abrumadoras. Ashton fue condenado a 15 años de prisión por fraude a gran escala, blanqueo de dinero y falsificación. A Talia Nash, que accedió a cooperar con la investigación, le cayeron 8 años. Violet, a pesar de sus intentos de presentarse como una víctima inocente de las circunstancias, fue condenada a 12 años. El día del veredicto debería haber sido un alivio, pero Briar no sintió más que desolación. Meses de lucha por la justicia la habían agotado emocionalmente. No sentía alegría ni triunfo, solo el deseo de dejarlo todo atrás y empezar un nuevo capítulo de su vida. La fiscalía solo pudo recuperar una parte del dinero robado. Muchos de los fondos ya se habían gastado o escondido con tanta habilidad que ni siquiera los mejores expertos financieros pudieron rastrearlos. No obstante, Briar recibió una indemnización suficiente para saldar sus deudas acumuladas y garantizar su estabilidad financiera en un futuro próximo. También recuperó parte de sus joyas, su pérdida más dolorosa. Los pendientes de su abuela se encontraron en la caja fuerte de Thalía, pero el collar que le regaló su padre nunca apareció. Los investigadores dijeron que probablemente lo habían vendido a traficantes clandestinos. Una llamada la sacó de su ensueño. Era Eleanor, la conservadora de la galería. «Briar, querida, ¿cómo estás?» La voz de Eleanor sonaba exageradamente alegre, como solía ocurrir últimamente. Después del escándalo, muchos conocidos no sabían cómo comportarse con Briar, temerosos de abordar un tema doloroso. «No pasa nada, Ellie», contestó Briar. «Me estoy preparando para la exposición. Tengo que terminar un par de cuadros. Para eso te llamo». Eleanor estaba emocionada. «Tenemos noticias emocionantes. Un crítico de la Art Review va a venir a la inauguración. ¿Te imaginas qué oportunidad?» «Suena maravilloso». Briar intentó poner en su voz un entusiasmo que no sentía. «¿No estás emocionada?» Eleanor sonó decepcionada. «Claro que estoy emocionada», suspiró Briar. «Solo estoy un poco nerviosa. Es la primera exposición en solitario después de todo». Tras el escándalo, algunos clientes cancelaron retratos, pues no querían que se les asociara con un nombre que había aparecido en las noticias sobre crímenes. La galería también se tomó una pausa, esperando a que amainara el revuelo. No fue hasta que la fiscalía exculpó oficialmente a Briar de toda sospecha y confirmó su condición de víctima de un fraude cuando las cosas empezaron a cambiar. «No te preocupes», la tranquilizó Eleanor. «Todo el mundo en la comunidad artística sabe la verdad. Además, tu nueva obra es increíble. ¿Es tan emocionalmente poderosa?» Era cierto. Sus sentimientos de los últimos meses se transformaron en una serie de cuadros que reflejaban su lucha interior. Los críticos que habían visto los bocetos preliminares ya los habían calificado de gran avance y nuevo nivel de madurez. Tras la llamada, Briar subió al estudio, donde esperaba su lienzo casi terminado. Representaba una casa, su casa, pero en 2 dimensiones. Una mitad era luminosa, llena de vida, con colores vivos y líneas nítidas. La otra mitad estaba distorsionada, con sombras oscuras y contornos borrosos, como el reflejo en un espejo torcido. Un crítico de un periódico local, al ver la obra, la calificó de metáfora visual de las ilusiones rotas. Mientras trabajaba en el cuadro, Briar recordó las palabras de su padre. Él siempre había dicho que el verdadero arte nace de la experiencia, del dolor y la alegría, de la vida misma. Ahora entendía lo que quería decir. La historia que Violet le había contado sobre su padre había mantenido a Briar en vilo. Después del juicio,
había investigado por su cuenta, consultando documentos antiguos y poniéndose en contacto con antiguos socios de su padre. La verdad resultó ser exactamente lo contrario de la versión de Violet. Jonathan Hall no había estafado a su socio, sino que había intentado salvar la empresa cuando empezó a retirar fondos a través de empresas fantasma. Lo irónico era que el padre de Briar se enfrentaba a la misma situación que ella misma años más tarde. Al parecer, Violet había tergiversado la historia para justificar su odio y su deseo de venganza. Esta revelación ayudó a Briar a romper por fin con el pasado y centrarse en el futuro. Una semana antes de la exposición, el cartero le entregó una carta desde la cárcel. Al ver el nombre del remitente, Ashton Holt, Briar permaneció largo rato con el sobre en las manos, dudando si abrirlo. ¿Qué podría haber escrito? ¿Otra mentira? ¿Una excusa? ¿O una disculpa sincera que no cambiaría nada? Al final, guardó la carta en el cajón de su escritorio sin imprimirla. Quizá algún día estaría preparada para leerla, pero no ahora. La herida estaba aún demasiado fresca. El día de la inauguración de la exposición estaba despejado y fresco. La galería estaba llena de gente, críticos, coleccionistas, simplemente amantes del arte. Briar estaba de pie en el centro de la sala, rodeada de sus obras, sintiéndose extrañamente ajena, como si observara desde la barrera. Es una exposición asombrosa. Se le acercó un hombre de unos 40 años, de atentos ojos grises y canas apenas perceptibles en su cabello oscuro. El cuadro de la casa es especialmente impresionante, tan sincera. Gracias, sonrió Briar débilmente. Intento ser sincera en mi arte. Aidan Burke, se presentó el hombre, tendiéndole la mano. Soy de la revista de arte. Briar Holt le estrechó la mano, notando el apretón firme y seguro. Lo sé, en sus ojos brilló una sonrisa. Merece la pena viajar 400 kilómetros por tu trabajo. ¿Has viajado tanto para mi exposición?, se preguntó Briar. Por el arte que dice la verdad, dijo Aidan. Eso es raro hoy en día. Se pusieron a hablar. Aidan no solo era crítico, sino también profesor de Historia del Arte en la Universidad de Chicago. Su visión de la creatividad era profunda e imparcial. No mencionó el escándalo Ashton, centrándose únicamente en su trabajo. ¿Por dónde sigues?, preguntó mientras se acercaban al último cuadro de la exposición. En un sentido artístico. Estoy pensando en una serie que explore el concepto de confianza, respondió Briar. ¿Cómo construimos relaciones basándonos en la fe en los demás? ¿Y qué ocurre cuando esa fe se rompe? Suena prometedor, asintió Aidan. Me encantaría ver esos trabajos cuando estén listos. Me aseguraré de enviarte una invitación para la exposición, prometió Briar. O podríamos hablar de ellas durante la cena, sugirió con una leve sonrisa. Dentro de un mes estaré en Wichita para asistir a una conferencia. Briar sintió que algo en su interior se contraía. Estaba claro que la invitación no era solo profesional. Una parte de ella quería rechazarla de inmediato. Sus heridas estaban demasiado recientes y desconfiaba demasiado de los hombres. Pero la otra parte, la que quería seguir adelante, había prevalecido. Creo que sería interesante, dijo, sorprendida de su propio valor. Eleanor se acercó a Briar cuando Aidan se hubo marchado, con los ojos brillantes de emoción. El crítico de la Art Review estuvo casi una hora contigo. Es increíble. ¿De qué hablasteis? De arte, de mis planes. Briar se encogió de hombros. Y creo que me invitó a cenar. ¿A cenar? Eleanor enarcó las cejas significativamente. Es una buena señal. Rara vez presta tanta atención a un solo artista. La exposición fue un éxito. Varias obras se vendieron el primer día, incluida la pieza central con la casa, que fue adquirida por un coleccionista anónimo por el doble de la estimación original. Al volver a casa por la noche, Briar se sintió extrañamente desolada. Los comentarios positivos, las ventas, los nuevos contactos, todo ello debería haberle animado, pero lo único que sentía era cansancio e incertidumbre. A la mañana siguiente, al revisar el correo, encontró un sobre con el sello oficial de un bufete de abogados. Dentro había un aviso de que Violet Holt tenía que vender su casa para cubrir los gastos legales e indemnizar a las víctimas. Esta noticia no le produjo ninguna satisfacción, solo la constatación de que el círculo se había cerrado. Violet
Tan orgullosa de su posición social y sus posesiones, ahora lo había perdido todo, tal como había planeado para Briar. Una semana después, llegó otra carta de la prisión. Briar la puso junto a la primera, sin desprecintarla. Tal vez algún día encontraría fuerzas para leerlas, pero no ahora. Poco a poco, la vida iba tomando un nuevo rumbo. Briar trabajaba en una nueva serie de cuadros, concedía entrevistas, se reunía con clientes potenciales. Su reputación profesional no solo se había restablecido, sino que había mejorado. Los críticos destacaron la nueva profundidad y madurez de su obra, que apareció tras la crisis. Pero su vida personal seguía vacía. La traición de Ashton había destruido su capacidad de confiar, y esto se reflejaba en todos sus nuevos conocidos. Intentaba mantener a la gente a distancia por miedo a ser engañada de nuevo. La cena con Aidan Burke había sido una agradable excepción. Resultó ser un conversador inteligente y atento, realmente interesado en su trabajo y sus pensamientos. Hablaron de arte, literatura, filosofía, sin tocar temas dolorosos del pasado. Después de cenar, le propuso seguir en contacto y Briar aceptó, aunque en su fuero interno seguía dudando. 3 meses después de la inauguración de la exposición, Briar recibió una oferta de una prestigiosa galería de Chicago. Querían organizar su exposición individual en el marco de su Festival Anual de Arte Contemporáneo. Era la oportunidad de internacionalizarse con la que siempre había soñado. Al pensar en la propuesta, Briar se dio cuenta de que Wichita estaba demasiado ligada a recuerdos dolorosos. Cada rincón de la ciudad le recordaba el pasado. Aquí se habían conocido Ashton y ella. Aquí había pasado los fines de semana. Aquí se había enterado de su traición. Quizá mudarse a Chicago era exactamente lo que necesitaba. Una ciudad nueva, gente nueva, nuevas oportunidades. Y aunque la casa de Wichita le era muy querida, también guardaba recuerdos de los que quería librarse. Una vez tomada la decisión, Briar sintió un alivio inesperado. Llamó a Aidan, que había ayudado a organizar la exposición, y le contó sus planes. Su entusiasmo y su oferta de ayudarla a encontrar un estudio en Chicago no hicieron sino darle más confianza en su elección. Una semana antes de la mudanza, Briar se decidió por fin a abrir las cartas de Ashton. En la primera, enviada poco después del veredicto, él le pedía disculpas, le aseguraba su amor y explicaba sus actos por la presión de las circunstancias y la influencia de su madre. La segunda carta, escrita un mes después, era más sincera. Ashton admitía su culpabilidad sin intentar justificarse y solo pedía una cosa: que no le recordaran con odio. Después de leer las cartas, Briar no sintió rabia ni compasión, solo una liberación final. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Quemó ambas cartas en la chimenea, despidiéndose simbólicamente de este capítulo de su vida. La víspera de su partida, Briar recorrió por última vez la casa que había sido testigo de los momentos más felices y amargos de su vida. Decidió no venderla, sino alquilarla, no por sentimentalismo, sino por razones prácticas. Le proporcionaría unos ingresos estables mientras se instalaba en su nueva casa. De pie en su estudio, rodeada de las paredes vacías, donde antes colgaban sus cuadros, Briar sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza. La vida que había construido con Ashton había resultado ser una ilusión, hecha añicos, pero a partir de esos fragmentos había creado una nueva realidad, menos ingenua, más resistente. Las heridas de la traición aún no habían cicatrizado del todo. Había días en los que la desconfianza y el miedo volvían a apoderarse de ella. Pero con cada día, con cada nueva imagen, con cada pequeño paso adelante,